Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al canal de Coseta. Hoy os traigo una cosa muy diferente. Como ves, estoy en el exterior, que no en mi casa, como de normal me soléis ver. Hoy os traigo una nueva sección que me hace muchísima ilusión, ya que es de los vídeos que más me gusta ver en YouTube. Y es los vídeos que, aparte de ver un vídeo, estar estático mirando qué hace otra persona, descubres cosas nuevas. Así que bienvenidos a la nueva sección Descubre con Coseta. Para este primer capítulo os voy a enseñar una de las partes de Valencia que a mí más paz me transmite. Es la ciudad de las artes y la ciencia de Valencia, dicho en valenciano, la ciutat de les arts y les ciències. Este lugar ha sido inspiración para películas como Guardianes de la Galaxia o Tomorrowland. Está situado en el Jardín del Túria, que recorre toda la ciudad de Valencia. Es uno de los jardines continuos más grandes de toda Europa, incluso más grande que el de Madrid o el de París, con más de 110 hectáreas. Va desde el parque de cabecera, donde ahora mismo se sitúa el Biopark, a esta parte que sería el final, que es donde está la ciudad de las artes y las ciencias. Inaugurado todo esto en 1986. Esto formaría parte de lo que es el cauce artificial que se alargó para el cauce del río Túria. Como podéis ver en este vídeo, la ciudad de las artes y las ciencias está compuesta por el Hemisfèric, el Museo de les Ciències, el Oceanogràfic, el Palau de les Arts, el Umbracle y el Ágora. Oceanogràfic de Valencia es uno de los acuarios más grandes de toda Europa. En él se representan diferentes ecosistemas marinos del planeta. Diseñado por Félix Candela, cuenta con 110.000 metros cuadrados. Uno de los delfinarios más grandes del mundo, con 26.000 metros cúbicos de agua, una profundidad de 10,5 metros cuadrados. Abrió al público el 14 de febrero de 2003. Su fachada evoca un nenúfar, ya que estamos hablando de un ecosistema marino, etc. Se pueden disfrutar de diferentes actividades lúdicas, como los espectáculos en el delfinario, dormir con tiburones, así como también aquí dentro recuperan lo que son tortugas y también las vuelven a, digamos, su ecosistema, que están recreados aquí dentro. El Ágora es un espacio súper versátil para diferentes tipos de eventos, conciertos, exposiciones, representaciones artísticas, congresos. Es una estructura metálica en forma de eclipse puntado, 88 metros de largo por 66 metros de ancho. Su área cubierta es de más de 381 metros cuadrados. El Umbracle es un mirador de más de 17.500 metros cuadrados. Es una zona expositiva vegetal que se compone de toda la naturaleza que está en la Comunidad Valenciana, así como también otros matices tropicales. El Umbracle está compuesto en sí por el Umbracle, que es esta zona de aquí, el Paseo del Arte y el Jardín de la Astronomía. Tiene aproximadamente unas 99 palmeras, 78 palmeras pequeñas, 62 tipos de arbustos de toda la Comunidad Valenciana, naranjos amargos, 450 plantas trepadoras, una totalidad de casi 50.500 plantas diferentes y un centenar de plantas aromáticas como son el romero o la lavanda. La flor que más predomina es la bugambilla, ya que es bonita, es tropical y se resiste todas las épocas del año. El Umbracle está diseñado por un artista valenciano llamado Santiago Calatrava, compuesto por 55 arcos fijos y 54 arcos flotantes, con más de 18 metros de altura.
El Museo de les Ciències, 42.000 metros cuadrados de superficie, los cuales 26.000 metros cuadrados son de exposición. Es un edificio de 3 plantas. En la primera planta podemos encontrar la información y talleres, así como también encontramos una recreación de la estructura del ADN de más de 15 metros de altura y un péndulo de Foucault con más de 34 metros. Es uno de los más grandes del mundo. En la primera planta, si nos situamos en la calle principal de la primera planta, si miramos hacia arriba podemos encontrarnos con una superficie acristalada del museo con más de 4.000 cristales. En la segunda planta está dedicada ya más a la exposición. Tenemos una exposición regida por 3 premios Nobel: Ramón y Cajal, Severo Ochoa y Jean Basset. 26.000 metros cuadrados dedicados al bosque de los cromosomas, el mayor hito de la ciencia moderna, el ADN. Para acabar, en la tercera planta, junto a la Estación Española de Aeronáutica, podemos encontrar un espacio de gravedad cero donde simula de las estaciones espaciales donde trabajan los astronautas, etcétera, con la gravedad cero, así también como un simulador espacial que es lo más parecido que se encuentra a la Estación Espacial Europea. Su arquitectura, también creada por, como la mayoría de los edificios de las artes y las ciencias, por Santiago Calatrava, simula formas orgánicas mezclando tecnología moderna, así como también formas naturales. El Hemisfèric fue el primer edificio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en crearse, inaugurado en 1998. Se sitúa en el centro de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, también diseñado por Santiago Calatrava. Tiene una cubierta ovoide de más de 100 metros de longitud y en el interior alberga una esfera, el ojo de la sabiduría, de una forma así como de ojo, ya que lo que podemos encontrar dentro del Hemisfèric es una sala de reproducción de películas. Proyecciones sobre ciencia, el espacio, evolución, biología, todo esto con una calidad de sonido impresionante, así como también podemos ver proyecciones en 3D. Las últimas proyecciones, por ejemplo, han sido un viaje en el espacio, los secretos del universo y un viaje al Amazonas. Palau de les Arts, Reina Sofía. La inauguración de 1998 del Hemisfèric y posteriormente en el 2000 el Museo de las Ciencias y el Umbracle faltaba para cerrar este círculo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias un lugar destinado a la música, ya que aquí en Valencia hay muchísima cultura y tenemos también mucha cultura musical. Un teatro donde se puedan acoger diferentes tipos de escenarios para teatro musical, óperas, representaciones, también diseñado por Santiago Calatrava. Tiene una forma así como, algunos discuten entre que tiene forma de casco y otros que tiene forma de pez. Inaugurado en 2005. Ha sido escenario para grandes como Rafael o Ainhoa Arteta. Palau de les Arts significaría el fin de la Ciudad de las Artes. A partir de aquí termina la zona moderna del Jardín del Río Turia y entonces daríamos paso a ya una zona de jardín con diferentes parques como el Gulliver, etc. Pero eso ya será otro capítulo. Así que nada, hasta aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que le deis like para saber que os ha gustado y seguir haciendo este tipo de contenido. Nos vemos hasta la próxima.